Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo desde Miami en directo para todo el mundo. Dedico el programa de esta noche a mi querido amigo Benicio Ayala, un niño precoz y brillante de apenas 11 años que nos ve todas las noches. Un fuerte abrazo para ti, Benicio. Hoy el presidente Biden fue preguntado: ¿qué hará usted si Rusia usa armas químicas en la guerra en Ucrania? Biden respondió: Rusia en ese caso pagaría un severo precio. The White House has said that Russia may use chemical weapons or create a false flag operation to use them. What evidence have you seen showing that? And would the U.S. have a military response if Putin does launch a chemical weapons attack? I'm not going to speak about the intelligence, but Russia would pay a severe price if they use chemicals. Como las bombas rusas están cayendo a menos de 100 kilómetros de Polonia, y Polonia es un estado miembro de la OTAN, de la Alianza Atlántica, Biden advirtió enérgicamente al dictador de Moscú que la OTAN se defenderá sin vacilaciones en caso de una agresión rusa. That we will defend every inch of NATO territory, every single inch, with a united, galvanized NATO. One movement. That's why I moved over 12,000 American forces along the borders with Russia, Latvia, Estonia, Lithuania, Romania, etc. Because they move once. Granted, if we respond, it is World War III, but we have a sacred obligation on NATO territory, a sacred obligation, Article 5. Precisamente por eso es una pena que la OTAN no haya incorporado a tiempo a Ucrania. De haberlo hecho no habría ocurrido esta guerra. Criticado porque está dispuesto a comprarle petróleo a la dictadura venezolana para suplir la falta de petróleo ruso que va a dejar de pagar Estados Unidos. Criticado porque no parece dispuesto a comprar petróleo a Canadá y porque suspendió el pipeline Keystone que iba a traer el petróleo canadiense a la costa del Golfo, aquí en Estados Unidos. Biden reconoció que él vetó la construcción del Keystone para traer petróleo canadiense a este gran país, pero se defendió diciendo que esa construcción recién había comenzado. It's Biden's gas pipeline. Biden said he's going to stop the Keystone pipeline, and I did. And that's the reason prices went up. Folks, let's get something straight here. The Keystone pipeline was 2 years away and had been 2% finished. Give me a break. Give me a break. Bueno, pero si él no hubiera suspendido la construcción, estaría a la mitad y faltaría un año. Y además, sin Keystone Pipeline, los canadienses, sobre todo la provincia de Alberta, quieren venderle más petróleo a Biden. Tiene que espabilar el presidente, tiene que ir a Canadá, tiene que ir a Colombia, tiene que ir a Ecuador a comprar petróleo. No a la Venezuela repugnante de Maduro y Cabello. Respecto de la bolsa de valores en Moscú, que está cerrada indefinidamente, Biden vaticinó que cuando se reabra, explotará. Why is it closed? Because for the last 2 weeks, because the moment it opens, it will be disbanded. You hear me? It will blow up. También dijo que no es cierto que él haya frenado la producción de petróleo aquí en Estados Unidos, oponiéndose a menudo a la técnica innovadora del fracking, que es muy cuestionada por los ambientalistas, por los ecologistas. Y exhortó a los ejecutivos petroleros a explorar y explotar los yacimientos de petróleo en lugar de recomprar acciones de sus compañías. The oil companies and executives, they don't want to pump more oil, although they have every capacity to do so. Nothing is slowing them up from doing it if they want to. Why? Rather than spend the profits in the increased price of gasoline, they would rather take those profits and buy back stock, buy back their own stock, rather than take that money and invest it in pumping new oil. Not a joke. Biden, por último, recordó que Estados Unidos es el país número 1 en producción de petróleo. Estados Unidos produce más de 11 millones de barriles al día.
Y de nuevo desmintió la especie, que en mi opinión tiene algún fundamento, según la cual él habría frenado la producción de petróleo en el último año en Estados Unidos. So don't tell me gas prices rose because I've slowed down the American energy production. In my first year in office, American production grew by 9.7 million barrels today to 11.6 million, while we still made a major, major effort to deal with global warming and changing the way in which we shift to renewable energy. Entre tanto, tras reunirse en Washington con Biden, el presidente colombiano Iván Duque, que está ya de salida, recordó que Colombia produce más petróleo que Venezuela y que Colombia estaría encantada de venderle a Estados Unidos el petróleo que aparentemente necesita, puesto que ya no se lo va a comprar a Rusia. Rusia le vendía 600.000, 700.000 barriles diarios a Estados Unidos, que es más o menos el 7 u 8% de la producción doméstica aquí. Colombia se ofrece a suplir ese petróleo en ausencia del combustible ruso para que Biden no tenga que correr a hincarse de rodillas ante el dictador venezolano Maduro. Tras la reunión en la Casa Blanca, Duque reiteró la oferta de petróleo colombiano a Estados Unidos. Colombia hoy es un país que tiene más capacidades de suministrar hidrocarburos de lo que tiene hoy Venezuela. Duque aseguró que Colombia produce más de 890.000 barriles diarios y tiene el objetivo de llegar a 1 millón. En cuanto a Venezuela, se estima que su subsuelo alberga una cuarta parte de las reservas mundiales de crudo, si bien ahora solo produce 850.000 barriles diarios. Además, en opinión del analista Giovanna de Michel, en ningún caso puede suplir la energía que ya no llega de Rusia. ¿En qué estaba pensando Biden? ¿En qué estaba pensando su equipo cuando dijeron no le compramos más petróleo a Rusia, se lo vamos a comprar a Venezuela? Hay que comprárselo a Colombia, o a Ecuador, o a Brasil, o a Canadá, a los amigos. Todavía paseándose por Europa, la distraída vicepresidenta Kamala Harris en Bucarest, Rumanía, fue preguntada por la altísima inflación aquí en Estados Unidos y por el desbocado creciente precio de la gasolina. Con una gracia olímpica, con un desparpajo alucinante, la señora vicepresidenta ignoró la pregunta y no la contestó y habló de otra cosa. How long should Americans expect? How long should we be bracing for this really sort of historic inflation and some unprecedented gas prices? Sure. In terms of the discussions that the President, Johannes, and I had, they ranged in subject, including the issue of the Black Sea, and I'll let him explain in more detail as he would like. But we are, again, fully aware and apprised, because we are in constant communication with the President, with his administration here, about the concerns that they have about the entire region and, frankly, the vulnerability. All you have to do is look at the map. ¡Qué bochorno! Le preguntaron por la inflación y el precio de la gasolina en Estados Unidos y habló vagamente, además, de lo que había discutido con el presidente rumano. No nos tome el pelo, señora. Usted no da la talla. Usted ha resultado débil, apocada y, sobre todo, distraída. Luego dice, haremos todo lo necesario para socorrer a nuestros aliados polacos. Pero el pequeño detalle, señora, es que la guerra no se está librando en Polonia. Se está librando en Ucrania y a pocos kilómetros de Kiev. Hay que hacer lo necesario para socorrer a nuestros aliados, no polacos, sino ucranianos, señora. We have been witnessing for weeks, and certainly just in the last 24 hours, atrocities of unimaginable proportion. We will do everything together, in partnership, in solidarity, to support what is necessary at this very moment in terms of the humanitarian and security needs of Ukraine and the Ukrainian people. No es cierto. Usted dice, haremos todo lo necesario. Zelensky les pidió los MiG-29 de Polonia. Polonia estaba dispuesta a ceder
sus aviones decrépitos, ruinosos, MiG-29. Y Biden vetó eso. Así que no están dispuestos a hacer todo lo necesario. Una parte, pero no todo. Y luego, ya digo, puso énfasis en Polonia. I want to be very clear. The United States and Poland are united in what we have done and are prepared to do to help Ukraine and the people of Ukraine. Full stop. Pero no entregaron los aviones. Eso ha sido un fiasco. Ha sido una señal de debilidad y de temor de Biden frente a Putin. De momento, los ucranianos se defienden con sus propios drones, uno fabricado por ellos mismos, ligerito, The Punisher, que está causando estragos entre los invasores rusos, y con el dron turco, Bayraktar TB2, que también tiene efectos viciosos, poderosos entre los invasores. Celebro eso. El presidente polaco, en términos más exactos, describió el genocidio, el exterminio sistemático, minucioso, masivo, que está ocurriendo entre la población civil ucraniana. We have to impose more sanctions on Russia. We cannot accept such military activities which bear the characteristics of the features of a genocide, because I don't think that anybody is in any doubt. If hospitals are bombed where pregnant women are staying, where children are staying, when ordinary people are killed, where bombs are dropped, when missiles are launched into residential houses, where there are no military installations, then this is an act of barbarity, bearing the features of a genocide. Con cinismo profesional, el canciller ruso, el maléfico señor Lavrov, el batracio Lavrov, le dijo al mundo, sin que se le tensara un músculo de la cara, que Rusia no ha atacado a Ucrania. We do not plan to attack other countries, and we did not attack Ukraine. We have explained this many times. A situation developed in Ukraine which poses a direct threat to the security of the Russian Federation. And despite many years of reminding, persuading, and proposing, we were never listened to. In regards to arms supplies to Ukraine from abroad, yes, we do see how dangerous the conduct of our Western colleagues is, including the European Union, who have violated their own principles and values while delivering lethal weapons to Ukraine, including thousands of shoulder-held defense systems that are portable and can be used anywhere and used by terrorists to pose a threat to civilians and aviation. El terrorista es él, el terrorista es su jefe, Putin, y los terroristas son los invasores rusos. Se justifica perfectamente que los ucranianos se defiendan con misiles desde los hombros Javelin y Stinger, y necesitan más. Necesitan, por ejemplo, los Patriot, que la señora Kamala Harris ha entregado a Polonia, no a Ucrania. Así las cosas, el secretario de Exteriores de la Unión Europea, el socialista y catalán Borrell, dice que Putin ha fracasado, que quería conquistar rápidamente Ucrania y no lo ha conseguido. Ha fracasado, dice. Putin believed that he was going to conquer Ukraine. He failed. He believed that he was going to divide us. He failed. He believed that he was going to weaken the transatlantic relationship. And he failed. Now he has to stop it. We will be much safer. Have to spend less gas, to use less gas. The climate requires that. For once, geopolitical and climate goes together. Lo que me recuerda a lo que ha escrito esta semana Thomas Friedman en el New York Times. Dice, esperen a que Putin comprenda plenamente sus únicas opciones en juego en Ucrania, es decir, cómo perder. Si perder temprano y pequeño y con una pequeña humillación, o si perder tarde, en grande y con una profunda humillación. También la jefa de la Unión Europea, la señora von der Leyen, dijo que la guerra de Putin es una guerra contra las democracias europeas, contra el modelo liberal, capitalista, de sociedad abierta que prevalece en Europa y que Ucrania quiere abrazar. This is a defining moment for Europe
And it is a moment where we see that Putin's war is also a question of the resilience of democracies. El presidente francés Macron, que va a la reelección ahora en mayo, dice que la guerra dejará un trauma inmenso en el corazón de Europa y que habrá que redefinir o repensar la arquitectura de Europa después de esta guerra. La guerra en Ucrania. The war in Ukraine is a trauma immense, and I said it's a tragedy, a human, political, humanitarian tragedy, but it's also an element that would lead to completely redefining the architecture of our Europe. Complètement redéfinir. El senador republicano Portman dijo que es un escándalo que Estados Unidos no haya aprobado que los 28 aviones rusos MiG-29 de Polonia fuesen cedidos a Ucrania como quería el gobierno polaco. Polonia quería llevarlos a una base militar en Alemania, de Estados Unidos, la base de Ramstein, y que desde ahí los recogieran pilotos ucranianos. El senador republicano dice era un win-win situation, una situación de ganancia para ambos lados, para los ucranianos porque se hacían de 28 aviones, aunque viejos aviones de combate, y para los polacos porque a cambio de entregar su flotilla de MiG-29 a Ucrania, Estados Unidos se comprometía a proveer a Polonia de nuevos, modernos aviones de combate. It's a win for Ukraine because it's what they want and need, and it's a win for Poland because over time it would upgrade their defense capabilities. And yet the administration is blocking it. It makes no sense. The administration just told us that they think Ukraine needs other things more and would be more effective in the battlefield. Well, in theory, that means that you have the United States government deciding what the military strategy is for Ukraine because Ukraine wants the planes. They've made a decision. Second, we have heard that the administration thinks that's provocative. Well, more efficient and effective weapons would be even more provocative, and yet they want to provide those. So the logic doesn't make any sense. We need to provide these planes and provide them now. Estoy de acuerdo con él plenamente, como coincido completamente con el senador republicano McConnell, que deplora al gobierno de Biden por no haber permitido, facilitado que los ucranianos se hicieran de los aviones de combate polacos. This leading from behind leaves us in a lose-lose scenario. And the pattern has played out yet again with this bizarre argument over MiG airplanes that President Biden's team have carried out in public with our Polish allies. The mere fact that the Biden administration officials are contradicting not only each other, but also our NATO allies in public, evidences a severe lack of coordination and proactive leadership that we should be, us, Americans, should be providing. Una pausa y ya regresamos con todo lo último de la guerra en Ucrania. Mientras avanzan las tropas rusas y se preparan para el asalto final a la capital de Ucrania, Kiev, hay ya masivo fuego cruzado en los bosques, en las afueras de Kiev, a pocos kilómetros, a pocas millas de la ciudad. Esto me parece es lo que se viene, ¿no? Los rusos van a tratar de rodear, de sitiar a Kiev, como trataron de hacer los nazis con Leningrado, una ciudad que tuvieron sitiada casi 3 años, ¿no? Pero Kiev va a resistir. Entonces me parece que el déspota de Moscú va a sucumbir a la tentación genocida de arrasar la capital ucraniana con una lluvia de bombas, ¿no? Un exterminio masivo. Puede que eso sea lo que venga. En cualquier caso, ahora los combates, este fuego cruzado, ocurren ya muy cerca de la capital, Kiev.
This morning, Russian troops closing in on Ukraine's capital, pushing 3 miles closer to Kyiv, despite bitter resistance from Ukrainian fighters. As new video released by the Ukrainian military shows Russian forces taking heavy fire, that massive Russian convoy that has been lined up outside the city for days is seemingly making its move. Troops taking cover in nearby forests, moving weapons into firing position. Ese convoy ruso de 3 o 4 vehículos que fue destruido fue atacado por drones. Yo sabía que los ucranianos estaban usando un dron turco muy efectivo, el Bayraktar, pero también están usando un dron muy livianito y pequeñito, que vuela por debajo del radar ruso, que fabrican ellos mismos, The Punisher. Es fantástico ese dron porque al no poder ser detectado por los rusos, se acerca bastante al objetivo. Es un dron que tiene apenas 7 pies y medio, chiquitico, menos de 3 metros, y puede volar 3 horas a una distancia, a una altitud, de 400 metros. Es decir, que vuela bajito. Y una vez que descarga la bomba, descarga una bomba de considerable poder destructivo. Con esos drones es que los ucranianos, y también con los Stinger y los Javelin, mantienen a raya el avance ruso rumbo a Kiev. Esta es una vista aérea del daño provocado por una bomba de origen ruso, me parece. Así se ve desde el aire una bomba rusa estallando sobre Ucrania. Son imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa de Rusia, que no ha ofrecido datos sobre la localización exacta del ataque. Las opciones son múltiples porque las fuerzas de Putin han expandido este viernes sus frentes de ataque. Después de haberse concentrado esta semana en el asedio de Mariupol y Mykolaiv, Rusia ha bombardeado hoy 3 nuevas ciudades. Estas imágenes son del ataque a Dnipro, en el este del país. Las bombas rusas han caído también en Lutsk, a solo 87 kilómetros de la frontera con Polonia, y en Ivano-Frankivsk, más cercana a Eslovaquia, Hungría y Rumanía. Eso es grave. Es decir, las bombas rusas están cayendo muy cerquita de Polonia. Eso es gravísimo. Porque si una pasa la frontera y cae en Polonia, es un ataque a la OTAN y la OTAN tendrá que contestar. Biden lo ha dicho varias veces, ¿no? Entonces los rusos ahí están jugando con fuego. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren cortar la espalda occidental de Kiev, que es, por un lado, el corredor humanitario de los que huyen a Polonia y, por otro lado, el suministro de armas, de alimentos, de bebidas y hasta de combatientes voluntarios de los que llegan de Polonia. Los rusos lo que quieren es cortar ese suministro, rodear, sitiar a Kiev. Por eso están bombardeando ahora el oeste de Ucrania. Esta ciudad está en la que hasta ahora se consideraba la zona más segura de Ucrania. Es a donde han llegado muchos de los desplazados de otras regiones del país y sirve como enlace de salida para los refugiados. Ahora también siente la amenaza de Rusia, que cada vez ataca más cerca de las fronteras de la Unión Europea. El despliegue ruso también está cambiando sobre el terreno. Las últimas imágenes de satélite del convoy militar de 60 kilómetros de largo que estaba avanzando hacia Kiev muestran que se ha dispersado. Los vehículos militares se han reagrupado en distintos emplazamientos cercanos a la capital, aunque todavía se mantienen a unos 50 kilómetros. Esa observación del diario El País de España es verificada por otro despacho de televisión española. El convoy militar ruso al norte de Kiev, que estaba paralizado, uno no sabía si estaba detenido porque los rusos no querían avanzar o porque no podían avanzar por falta de combustible, ha empezado a moverse ya, en el día 15 de la guerra. De tal suerte que se diversifica, se disemina, probablemente para atacar a Kiev desde los bosques al norte de la ciudad por distintos flancos.
Imágenes de satélite en las que se podía ver a las tropas rusas tomando posiciones, reagrupándose en torno a los bosques del norte de Kiev para lanzar posiblemente una posible ofensiva en los próximos días. También se ha visto esas unidades de esa larguísima columna de 60 kilómetros de blindados rusos que estaban comenzando a disgregarse y a tomar posiciones para posiblemente apoyar esa ofensiva. El Ministerio de Defensa ucraniano también ha publicado unas imágenes en las que se ve a sus tropas cómo toman posiciones para hacerles frente. Televisión Española también propala imágenes de erizos checos, que son unas barricadas de 3 barras de acero que obstruirían el avance de los tanques rusos. Los detienen y alguien tiene que bajarse a mover la barricada y entonces se dispara sobre ese individuo, ese soldado. Los erizos checos son estas llamativas estructuras de 3 barras de acero soldadas para evitar el paso de los blindados rusos. Hoy está llena esta plaza del Maidán de Kiev de todos ellos, de sacos terreros, de bloques de hormigón, controles para tomar la documentación a todos los viandantes, a cualquiera que intente atravesarlos. Es una situación que se repite en las calles de todo Kiev. NBC News confirma que los rusos están a tiro de piedra de Kiev, apenas 10 millas, y que Kiev es una fortaleza y que va a dar batalla. They seem to be edging forward now. They've moved about 3 miles in the last 36 hours. They're probably about 10 miles out right now. But Kyiv is a fortress city. People have dug in there. It's a city of 4 million people. 2 million of them have left. But people talk about it having decent defenses, a lot of resilience. And so they're waiting for the fight. A lot of people say it's going to be very difficult for the Russians to encircle Kyiv because it's so big and people are so determined not to let the Russians in. Si los rusos fracasan en su determinación de capturar Kiev, de sojuzgarla, de ocuparla, de izar la bandera rusa en la capital ucraniana, la guerra habrá sido un fracaso para Putin. En ese caso, él podría recurrir a las armas químicas. Eso ha sido denunciado en Naciones Unidas y el propio jefe de la CIA considera que es una opción viable. And now new warnings from top U.S. officials about Russia making false claims of biochemical weapons in Ukraine as a pretext to use those same weapons. This is something, as all of you know very well, is very much a part of Russia's playbook. They've used those weapons against their own citizens. They've at least encouraged the use in Syria and elsewhere. So it's something we take very seriously. The White House now facing new questions about what chemical warfare could mean for an American involvement in the war. ¿Será capaz el bárbaro, el maléfico señor Putin de gasear a los habitantes de Kiev si no consigue doblegar su resistencia? El embajador francés en Naciones Unidas considera que Putin es perfectamente capaz de hacerlo porque en los últimos años lo ha hecho en varias ocasiones respecto de otras ciudades como Alepo y Grozny. Recordemos los hechos. Es Rusia y no Ucrania la que ha recurrido a las armas químicas en los últimos años en suelo europeo. También es Rusia la que trata de encubrir mediante la desinformación los ataques químicos del régimen sirio. Francia está muy preocupada por la posibilidad de que esta campaña de desinformación sea el preludio del uso de una arma química o biológica en Ucrania orquestada por Rusia. Una pausa y al volver el heroico presidente ucraniano arenga a su población para resistir y para derrotar al enemigo invasor. Como ustedes bien saben, el presidente Biden ha dicho que si Rusia agrede a cualquier país de la OTAN, y son 29 países, toda ella, la Alianza Atlántica, responderá sin vacilaciones. Bueno, hoy cayó un dron militar ruso en un país de la OTAN, en Croacia, en su capital, Zagreb. Quizá fue un accidente, pero cayó.
¿Cómo es posible que un dron del tamaño de un avión militar atraviese 3 países de la OTAN sin ser interceptado? La pregunta hecha por el presidente de Croacia después de que un dron de reconocimiento de fabricación soviética se estrellara anoche en Zagreb ha despertado la polémica dentro de la Alianza Atlántica en un momento de máxima tensión por la guerra en Ucrania. El dron se estrelló cerca de un bloque de apartamentos, aunque afortunadamente no causó víctimas. Pasó por Rumanía, pasó por Hungría, entró a Croacia, cayó en Zagreb. La policía croata ha abierto una investigación y la OTAN también. Todo indica que procedía de la zona de guerra de Ucrania. Entró en Rumanía, sobrevoló Hungría durante unos 40 minutos hasta caer en Zagreb minutos después de entrar en el espacio aéreo croata. El Ministerio de Defensa ucraniano niega que el dron fuera de su país. Con la intención de demoler la heroica resistencia ucraniana en todo el país, los rusos continúan atacando con la política de tierra arrasada, de dejarlo todo en ruinas, en escombros. Las tropas rusas intensifican su ofensiva en Ucrania. El viernes bombardearon por primera vez la ciudad de Dnipro, una ciudad industrial en el centro del país. Según los servicios de emergencia, hubo 3 ataques aéreos en la ciudad que impactaron en una guardería, un edificio de apartamentos y una fábrica de calzado de 2 plantas, donde se desató un incendio. Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa indicó que los aeródromos militares de Lutsk y de Ivano-Frankivsk en el oeste quedaron fuera de servicio. Rusia entonces ha hecho significativos avances en el este de Ucrania, el Donbass, que controla plenamente. Al sur, entrando por Crimea, aunque todavía no han sojuzgado Odessa, y al centro. Y están tratando de acordonar por detrás, por su espalda occidental, a Kiev. Zelensky, de nuevo, da la talla, se empina por encima del miedo y arenga a sus compatriotas a resistir. Esta es una guerra patriótica, una guerra con un enemigo muy testarudo que no presta atención a los miles de sus propios muertos, sus propios soldados muertos, que está reuniendo reservistas y conscriptos de toda Rusia para lanzarlos al infierno de esta guerra, que ha decidido contratar a mercenarios contra nuestros ciudadanos, asesinos de Siria, de un país donde todo ha sido destruido, como lo que están haciendo aquí, a nuestro Mariupol, Kharkov, Okhtirka, Chernigov, Volnovakha y Sium. Así quedó Dnipro después de los bombardeos rusos. Como es obvio, las bombas en toda Ucrania están cayendo no en cuarteles militares, no en aeródromos militares. Están cayendo ni siquiera en edificios públicos, están cayendo en barrios residenciales. Están destruyendo edificios, complejos de viviendas. En Dnipro han destruido una guardería, un jardín infantil. Esta noche, por primera vez, el ejército de Putin ha bombardeado Dnipro, en el centro sur del país. Han sido 3 ataques aéreos. Los objetivos, una guardería, un edificio de viviendas y una fábrica de zapatos. Hay al menos un fallecido. En otras zonas han perdido ya la cuenta de los bombardeos. Por ejemplo, en Kharkov, una ciudad donde en los parques, junto al Balancín, encuentras explosivos de este tamaño. Hoy mismo, en la región, los rusos han golpeado un hospital psiquiátrico, sin víctimas, porque los casi 300 enfermos estaban refugiados en el sótano. Aún así, la moral allí sigue alta. Peleamos como leones, dice este soldado, y no ganarán. El portavoz ruso del Ministerio de Defensa, un pobre cabeza de chorlito, dijo que sus tropas están avanzando y que pronto controlarán Odessa.
También Rusia lanza sus mensajes. El portavoz de Defensa informa de que los separatistas del Donbass han tomado Volnovakha y avanzan. Odessa sigue siendo su gran objetivo en el sur. Proteger la salida al mar es clave para Ucrania. En medio, ciudades como Mykolaiv. Escuché el avión que venía de allí e impactó contra el edificio donde estaba durmiendo, explica esta señora. El misil no explotó, pero destruyó su casa y la de sus vecinos. Conmueve ver cómo sigue con su vida, haciendo la compra y entrando en un edificio donde la vida ahora está en el sótano. Es increíble, ¿no? El valor tranquilo, discreto de esa mujer. Mientras Zelensky dice, no sabemos cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses durará esta guerra, ¿no? Pero sabemos que al final ganaremos, los derrotaremos. It is impossible to say how many days we still have to free Ukrainian land, but we can say we will do it because we want it. We have already turned a strategic turning point. We are moving towards our goal, towards our victory. It is a patriotic war, a war against a very stubborn enemy which does not pay attention to thousands of its own killed people, killed soldiers, which collects reservists and conscripts to throw them into the hell of this war. Miles de civiles ucranianos e incluso de civiles de otras nacionalidades, toda una legión extranjera, se entrenan, se familiarizan, aprenden a disparar, pero todo ello en espacios cerrados para no dar ventaja al enemigo invasor. Muchos ucranianos están recibiendo entrenamiento militar en espacios cerrados para evitar ser atacados. La batalla por Kiev se prevé muy dura. El presidente ruso Vladimir Putin ha aprobado el envío de 16.000 combatientes voluntarios extranjeros. Su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, denuncia que son mercenarios con experiencia en el combate urbano de la guerra de Siria. Para hacerles frente, muchos ucranianos están siendo entrenados por expertos en tácticas y guerra de guerrilla dentro y fuera de las ciudades. Un entrenamiento que puede resultar muy útil en caso de que la guerra se prolongue indefinidamente. Hay que darles misiles Patriot, aparte de los Stinger y Javelin, cuanto antes. Si ya están en Polonia, hay que pasarlos a Ucrania. El alcalde de Kiev, que es un boxeador retirado, un famoso boxeador ucraniano retirado, calcula que más o menos la mitad de la población ha huido, mujeres, ancianos, niños, pero que todavía hay alrededor de 2 millones de hombres ahí dispuestos a dar la vida en la pelea, dispuestos a no rendirse, a no capitular. Before the war, 3.5 million people live in Kiev. Right now, it's a part of women's, children's evacuate from Kiev. We guess it's close to 2 million people still in Kiev, and very important to give this service to people. We have right now electricity, heating, gas. We have water, and we not accept this will be. The war destroyed the logistic. Su hermano dice algo alentador. Sí, muchos se han ido, sobre todo familias, mujeres, ancianos, niños, pero muchos están llegando desde Polonia y quizá también desde Eslovaquia, desde Hungría. Pero claro, entrar por el sur es más difícil. Desde Polonia llegan muchos, y no solo ucranianos, van canadienses, van estadounidenses, van británicos a pelear. Yes, there are a lot of refugees left towards west, but a lot are coming back. So the families were brought to the west, part of it, and a lot of men and women. I'm proud of our women standing strong, coming back, defending the country. This is our home. We cannot live somewhere. This is our home. Conmovedor, una pausa y al volver el testimonio desgarrador de los que se quedan, mujeres que se quedan en Ucrania. Bueno, el testimonio de las mujeres, de los hombres que se han quedado en Kiev, no siendo ellos militares, es verdaderamente inspiradora, como este. Чоловіком вирішили не від'їжджати з Києва і допомагати як волонтери.
Такої нам розпоряджень ніяких не було, то ми самі звернулися до хлопців, до наших, і запитали, що потрібно їм. Вони сказали чаю, якраз холодно було, чаю, нагодувати нас. Тому що хочеться допомогти нашим військам, нашим хлопцям, які стоять на передовій, яким такий тяжкий час, щоб їм було що їсти, щоб їм було тепліше, щоб готувати, тому що хто як не ми їм допоможе. Qué grandes. También ofrece su testimonio una heroica jovencita ucraniana. Volunteering because I love these people, love this country, and I believe we will win. I know we will win, but we need time. And I think this is all what I can do now. I don't want the goal arrive in this another country, rise in another city. I know I need to stay here. Y luego están los rusos que viven en Ucrania y que no quieren irse y que están contra la guerra, contra la invasión y contra Putin, como este muchacho. Pero a los rusos que viven en Ucrania los ven con cierto recelo, no vayan a ser espías. No es fácil tener pasaporte ruso y vivir en Ucrania, pero hay muchos ciudadanos rusos residentes en este país que están en contra de la invasión. Es el caso de Andrei Sidorkine, residente en Kiev. Quiere ayudar, pero afirma que no puede. Ya he ido 5 veces a la oficina de alistamiento militar, pero no me han aceptado precisamente porque tengo pasaporte ruso. Intenté pasar de otra manera y fui a Azov, pero hasta ahora sin éxito. Por eso me presento voluntario. Antiguamente en Ucrania se hablaba sobre todo ruso, ahora se habla más ucraniano, pero muchos son bilingües y hablan ambas lenguas, como este no lo deja. Estas sospechas generan impotencia entre los que tienen pasaporte ruso y corazón ucraniano. Andrei Sidorkine contempla con resentimiento cómo no puede ayudar a sus amigos a preparar la defensa de Kiev. Ante todo, esta también es mi casa, como la del resto de los habitantes de Kiev. Por eso, también debo y quiero protegerla. Además, si ocurre, Dios no lo quiera, que las tropas rusas entren aquí, me gustaría enfrentarme a ellas armado y no con las manos vacías. Estas son las declaraciones de un ciudadano ruso dispuesto a defender su hogar en Ucrania. Hay que darle un fusil, por supuesto. En el estadio de Leópolis, Leópolis es una ciudad ucraniana que está muy cerquita de la frontera con Polonia, se acogen a millares de refugiados. El estadio de fútbol de Leópolis, construido para grandes acontecimientos deportivos, es hoy el refugio de cientos de desplazados. Hasta aquí llegan en coche, autobuses o a veces andando, familias enteras en condiciones muy deterioradas, dejando atrás sus ciudades bombardeadas y asediadas por los rusos. Vivíamos sin preocuparnos por la guerra, pero un día de pronto llega a nuestro pueblo de 20.000 habitantes y no sé por qué, nos cuenta. Las bombas han empezado a caer hoy, día 15 de la guerra, no muy lejos de Leópolis, al occidente de Ucrania. Domingo por la noche cayeron bombas en una zona residencial. Una familia entera murió, los padres, un niño de 15 años y 2 mellizos. Smalena contiene las ganas de llorar y nos enseña las fotografías que lleva en el móvil para que veamos cómo ha quedado su pueblo, cerca de Kiev. Vengo con mi familia, nos dice, aquí están mis hijos, y nos enseña esta otra foto, la de su marido. Él no está y le echan de menos. Se ha quedado en el pueblo por si hay que combatir. El más joven asegura que él también está dispuesto a luchar. Me voy a registrar en la oficina de alistamiento. La guerra me da miedo, pero tengo que hacerlo, asegura. En Kharkov, ciudad ya ocupada, dominada por los rusos, hay miles de personas durmiendo en el metro. Ocurre en todas las grandes ciudades. Kharkov, la segunda ciudad más poblada de Ucrania, esconde a buena parte de sus vecinos bajo tierra. Desde hace más de 2 semanas, miles de personas se refugian en las estaciones de metro huyendo de los bombardeos. La mayoría son mujeres, ancianos o niños como ella. Aquí es donde duermo, comenta esta niña, y ahí nos sentamos todos. Los vagones son dormitorios improvisados, los pasillos y andenes, filas de colchones, hay bolsas de comida por el suelo y el virus de la gripe ya se ha abierto paso por la estación.
Hace calor en el vagón, pero bastante frío en el propio andén, comenta Nastia, quien lleva aquí 7 días. Pobre gente, ¿eh? Desde Kiev huye todo el que puede, o todo el que quiere, o todo el que está en condiciones. Huyen a veces en buses y Dania, ucraniana, dice, lo he dejado todo atrás. Finalmente un bus los llevará a un lugar seguro. Atrás dejan la zona de combate en el noroeste de Kiev. Daria llevaba horas en la carretera. Dejamos todo atrás y huimos. No sé cuándo podremos volver. Irpin, un suburbio al noroeste de Kiev, ha sido uno de los lugares más golpeados en esta guerra. Los alto el fuego se han acordado y roto una y otra vez. Muchos se suben a un bus y huyen sin saber bien a dónde van. Muchos no tienen ni idea de dónde ir. Este jardín de infancia fue cerrado cuando estalló la guerra. Ahora acoge a desplazados que huyen de los combates. Muchos llegan completamente descalzos. Algunos llegan sin abrigo. Hay algunas abuelas que salieron a buscar agua y fueron evacuadas del lugar porque su vida corría peligro. Ya regresamos. Más de 1,5 millones de ucranianos han llegado desesperadamente a Polonia. Es la ola de refugiados que huye de la invasión rusa de Ucrania. Por la frontera que limita con Polonia ya han cruzado más de 1,5 millones de personas. Varsovia trata de acomodar a los nuevos inquilinos del país donde puede. Ofrece unos 8,5 euros al día por cada refugiado que se acoja. La cifra total de refugiados que ha llegado a los países vecinos de Ucrania ya supera los 2,5 millones, según el alto representante de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi. El organismo estima además que hay más de 2 millones de desplazados dentro del país. Habla una ucraniana. Empezaron a bombardear Kiev con mucha fuerza y escapamos. Cogimos muy pocas cosas y huimos, porque teníamos mucho miedo. ¿Qué pasará después? No lo sabemos. Confiamos en Dios. Lo que pasará a continuación no lo sabemos. Esperaremos a ver qué pasa. Por supuesto que queremos volver a casa, a Ucrania, a nuestra Ucrania pacífica. A Berlín llegan 10.000 ucranianos cada día. Estación central de Berlín. Unos 10.000 ucranianos llegan aquí cada día huyendo de la invasión de Rusia que ha desgarrado su país. Reciben apoyo, ayuda y en muchos casos un nuevo hogar en la capital alemana. Pero al mismo tiempo son muchos, y no solo ucranianos, los que critican a Alemania por seguir comprando grandes cantidades de gas a Rusia. Muchas gracias por hoy, buen fin de semana, muy buenas noches.